Hola, mi nombre es Marcela González Cubillos, soy docente de la cátedra. Conmigo van a ver lo que corresponde a la parte uno del TP número 10 de Anatomía 2. Recuerden complementar todo lo de las clases con la lectura, se lo repetimos varias veces porque es súper importante. Vamos a empezar hablando acerca del recto. El recto corresponde al segmento terminal del tubo digestivo, comienza a la altura de la tercera vértebra sacra y termina en el ano. El límite entre el recto y el conducto anal es a la altura del vértice del coxis. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que serían las relaciones del recto. Es importante que recordemos que el peritoneo al descender en la cavidad pélvica se va a reflejar, en el hombre se refleja anteriormente sobre la vejiga y en la mujer anteriormente sobre el útero y lateralmente sobre las paredes laterales de la pelvis menor. Es por esto que el recto se encuentra rodeado por una vaina fibroserosa, superiormente formada por el peritoneo e inferiormente formada por una hoja fibrosa. Ahí la vemos señalada en la imagen. Por medio de esta envoltura, el recto adquiere distintas relaciones en el hombre y en la mujer. En este caso, estamos observando una pelvis masculina. Vamos a hacer referencia en primer lugar a las relaciones que adquiere en un hombre. Entonces, al reflejarse el peritoneo en el hombre sobre la vejiga, se forma lo que se denomina el fondo de saco rectovesical, por medio del cual el recto se relaciona anteriormente con la cara posterior-superior de la vejiga y con las asas intestinales. Inferiormente a este fondo de saco, por medio de un tabique, también conocido como tabique rectovesical, el recto se relaciona anteriormente con lo que sería el conducto deferente y las vesículas seminales. E inferiormente a estas adquiere relación con la próstata. Estas son las relaciones que varían con la mujer, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las relaciones posteriores son iguales en el hombre y en la mujer, se va a relacionar con el sacro y el coxis y el músculo piriforme. Sobre estos elementos van a descansar los vasos sacros, los nervios esplácnicos sacros y los ramos anteriores de los nervios sacros, todos cubiertos por lo que sería la fascia pélvica, a través de la cual entonces se relaciona con lo que sería la cara posterior del recto. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las relaciones que presenta el recto en la mujer. Entonces, la parte peritoneal del recto se va a relacionar con lo que sería la cara posterior del útero. Por medio del fondo de saco rectuterino, que como ya mencionamos, se forma por la reflexión del peritoneo sobre el útero, se va a relacionar con la porción posterior del fornix de la vagina. Y la porción subperitoneal del recto se relaciona por medio del tabique rectovaginal con la cara posterior de la vagina. Es importante mencionar que las caras laterales del recto van a presentar un segmento peritoneal y otro subperitoneal y sus relaciones van a variar dependiendo si el recto se encuentra distendido o se encuentra vacío. No las voy a mencionar ahora, les pido por favor que las lean. Otra cosa que quiero hacer referencia es el conducto anal, que lo vemos ahí señalado en la imagen, y este se encuentra rodeado por un manguito músculo facial que se encuentra formado de superior a inferior por la fascia pélvica, seguida del músculo elevador del ano y por último el músculo esfínter externo del ano. Vamos a hablar un poco acerca de la irrigación del recto. Esta se encuentra dada por las arterias rectales superiores que van a nacer de la bifurcación de la arteria mesentérica inferior. Van a ser dos, son una derecha y otra izquierda. La izquierda tiene una distribución anterolateral, mientras que la derecha presenta una distribución posterolateral. Tenemos también a las arterias rectal media, que nacen de la arteria ilíaca interna, las arterias rectales inferiores, que son 3 a cada lado y nacen de la arteria pudende interna. Y por último, tenemos la arteria sacra media, que suele suministrar algunas ramas al recto. Algo muy importante es el drenaje venoso del recto, debido a que este drenaje venoso nace de un denso plexo que es común para las venas del recto, que se denomina plexo rectal. Y ese sitio es un sitio donde se produce la anastomosis portocava.
Vamos a tener que este plexo nacen las venas rectales superiores, las cuales drenan en la vena porta hepática por medio de la mesentérica inferior, las venas rectales medias e inferiores también, ambas son afluentes de la vena cava inferior por medio de las venas ilíacas internas. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del drenaje linfático del recto. Este se va a dividir en tres grupos. El grupo inferior se origina en la zona cutánea del ano y va a drenar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales superomediales, que lo vemos ahí representado, o mejor dicho, señalado en la imagen. El grupo medio va a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos internos, que lo vemos ahí señalado por el circulito azul. Y por último, el grupo superior drena en los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, que no lo vemos aquí representado en la imagen. Es importante saber que los nódulos linfáticos inguinales superficiales superomediales van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos profundos y estos van a drenar en los ilíacos externos, los cuales van a los ilíacos comunes, y de los ilíacos comunes van a los nódulos linfáticos lumbares. Esto se los comento para que tengan el recorrido completo, que van a después poder leerlo en el Rubier. Los nódulos linfáticos ilíacos internos drenan en los grupos que están ubicados superiormente a ellos, los cuales terminan drenando en los ilíacos comunes. Y por último, los mesentéricos inferiores drenan en el grupo central superior, también de los mesentéricos, cuyos eferentes van a formar los troncos intestinales. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los genitales masculinos. Les recuerdo que no estoy abarcando todo lo del programa porque no me da el tiempo, pero si están en el programa lo tienen que saber. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la uretra masculina. Este es un corte sagital que nos permite ver la disposición general de la uretra masculina. Ahí la vemos representada en azul. Es importante que ustedes sepan que la uretra presenta una porción fija, la cual está ubicada posteriormente y presenta una concavidad superior y anterior. Ahí la vemos señalada en la imagen. Y una uretra móvil o una porción móvil de la uretra que está ubicada anteriormente y presenta una concavidad inferior y posterior, la cual desaparece cuando el pene está en erección. Por eso justamente es móvil. Ahí la vemos en la imagen. Bueno, recuerden que es importante saber la irrigación y la inervación de la uretra. Bueno, en el hombre la uretra presenta tres porciones. La primera corresponde a la uretra prostática, donde esta atraviesa la próstata desde la base hasta el vértice. La siguiente porción corresponde a la uretra membranosa, donde esta se encuentra rodeada por la membrana perineal y por el músculo esfínter externo de la uretra. No lo vemos en la imagen, pero hacia anterior se va a relacionar con la vena dorsal profunda del pene, comparte los plexos venosos prostáticos y por último con el borde inferior de la sínfisis púbica. Posteriormente adquiere relación con el músculo transverso profundo del perine, que es el que vemos en la imagen, en cuyo espesor se encuentran las glándulas bulbo-uretrales. Y lateralmente, por último, se va a relacionar con el borde medial del músculo elevador del ano. Y por último, tenemos la porción esponjosa, que se ubica entre los cuerpos esponjosos del pene, que son parte de los órganos eréctiles de este, los cuales vamos a retomar más adelante. Bueno, es importante mencionar que la uretra no presenta las mismas dimensiones en toda su longitud, presenta 4 estrechamientos y 3 dilataciones. Vamos a empezar hablando acerca de las dilataciones. Estas son la fosa navicular ubicada en el glande del pene, el fondo de saco que está ubicado en el bulbo del pene y por último el seno prostático ubicado en la uretra prostática. Entre las dilataciones se encuentran los 4 estrechamientos. Tenemos el orificio externo de la uretra, la porción esponjosa de la uretra, la porción membranosa y por último el cuello de la vejiga. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las vías espermáticas. Vamos a dar como una visión general de las vías espermáticas y nos vamos a enfocar en lo que es el conducto deferente.
Vamos a empezar hablando acerca de los túbulos seminíferos rectos, que son los conductos colectores de los lobulillos que van a drenar a la red testicular, que la veríamos ahí representada. La red testicular va a estar unida al epidídimo por medio de los conductillos eferentes. Ahí vemos el epidídimo marcado en la imagen. El epidídimo tiene tres partes: una cabeza, cuerpo y cola. La cola tiene continuidad con el conducto deferente. Bueno, el conducto deferente va desde la cola del epidídimo hasta el punto de unión con la vesícula seminal por el conducto eyaculador, donde adquiere el nombre de ampolla del conducto deferente. Otra porción de las vías espermáticas son las vesículas seminales, que son reservorios membranosos en los cuales se almacena el esperma y se ubican ubicadas en el espesor de la fascia rectoprostática. Bueno, como mencioné, nos vamos a enfocar entonces en el conducto deferente. El conducto deferente presenta 5 porciones. La primera porción es la escrotal, que no está marcada en la imagen. Esta porción va desde la cola del epidídimo hasta que alcanza la parte anterior del cuerpo del epidídimo. En esta porción, el conducto deferente adquiere relaciones con el plexo venoso testicular posterior. La siguiente porción es la funicular, que ahí la vemos representada en la imagen. Esta porción va desde la parte anterior del cuerpo del epidídimo hasta el anillo inguinal superficial, donde se halla contenido en el cordón espermático. El cordón espermático es el pedículo del cual se encuentran suspendidos el escroto y los testículos. Se encuentra contenido dentro de la fascia espermática externa y se encuentra formado por el plexo venoso pampiniforme, que ahí lo vemos señalado en la imagen, que se ubica anteriormente a la arteria testicular, que también la vemos marcada. Luego, entre estos elementos se ubica el conducto deferente, que lo observamos ahí junto con la arteria del conducto deferente, y posteriormente a estos elementos, que no lo vemos en la imagen, tenemos los plexos venosos testiculares posteriores y los linfáticos que discurren en el cordón espermático. Bueno, la siguiente porción es la inguinal, que se encuentra ocupando el recorrido del conducto inguinal. Conserva las mismas relaciones del conducto deferente con los elementos del cordón espermático, y además de esto va a entrar en relación con las ramas genitales de los nervios ilipogástrico, ilinguinal y genitofemoral, y con la arteria cremastérica. Luego vamos a tener la porción ilíaca, que la porción ilíaca va desde el anillo inguinal profundo hasta que cruza los vasos ilíacos externos y desciende hacia la cavidad pélvica. En este punto, los elementos del cordón espermático, como podemos ver en la imagen, se empiezan a separar, ya que el plexo venoso pampiniforme va a ascender hacia la pared abdominal posterior para luego formar la vena testicular, y el plexo venoso testicular posterior va a ir a drenar a la vena hipogástrica inferior. El conducto deferente y la arteria del conducto deferente se van a dirigir entonces a la cavidad pélvica inferiormente al peritoneo. Entonces nuestra siguiente porción va a ser la porción pélvica, que la vemos ahí marcada en la imagen. Esta porción pélvica tiene dos partes, una parte laterovesical y otra parte retrovesical. La parte laterovesical es la que podemos visualizar en esta imagen, que es donde el conducto deferente se aplica a la pared lateral de la cavidad pélvica por medio del peritoneo, se ubica medialmente a los vasos obturadores y es superior a la arteria umbilical. Es muy importante que en este punto va a cruzar superior y anteriormente al uréter y se va a adosar a la pared posterior inferior de la vejiga hasta la base de la próstata. La siguiente porción de la porción pélvica la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, desde esta vista podemos ver la porción retrovesical, que entonces se denomina ampolla del conducto deferente. Discurre en el espesor de la fascia rectoprostática o rectovesical, a través de la cual se va a relacionar entonces anteriormente con la vejiga y posteriormente con el recto. Se relaciona lateralmente con las vesículas seminales y medialmente con el conducto deferente contralateral.
Bueno, vamos a hablar ahora acerca de lo que serían los órganos eréctiles, que es lo único que voy a mencionar acerca del pene, del resto les pido por favor que lo lean. Bueno, los órganos eréctiles son los cuerpos cavernosos, que son dos y van desde las ramas isquiopubianas hasta el glande del pene, se fusionan en la línea media y van a limitar dos canales longitudinales. Un canal longitudinal superior, que es por el cual discurre el nervio dorsal del pene y la arteria y venas dorsales del pene, y otro canal inferior, que es por el cual discurre el cuerpo esponjoso y la uretra. También tenemos entonces el cuerpo esponjoso que envuelve a la uretra en toda su longitud y forma el bulbo del pene en su parte posterior. Y por último tenemos el glande del pene. Bueno, por último vamos a hablar un poquito acerca de la próstata. Es súper importante la celda prostática. Yo les voy a decir los límites. Se encuentra limitada superiormente por la vejiga, inferiormente por el plano medio del periné, lateralmente por la fascia sacro-recto-genitopúbica, posteriormente por el tabique recto vesical y anteriormente por la lámina preprostática. Lo van a encontrar en el Rubier, así que no se preocupen, pero sepan que es importante. No estoy mencionando acá la inervación y la irrigación de la próstata, pero es importante, chicos, por favor. Bueno, voy a hablar acerca de los linfáticos de la próstata. Entonces ahí ya ubicamos la próstata en la diapositiva y vamos a empezar hablando entonces de los linfáticos. En la superficie de la próstata se va a formar una red linfática periprostática de la cual van a partir posteriormente un pedículo ilíaco externo que drena los nodos linfáticos ilíacos externos, un pedículo ilíaco interno que drena en los nodos linfáticos del mismo nombre, un pedículo posterior que va a drenar en los nodos linfáticos sacros laterales que pertenecen a los ilíacos internos y en los nodos linfáticos del promontorio que pertenecen a los ilíacos comunes. Y por último, un pedículo inferior que también drena en los ilíacos internos. Esto correspondería al drenaje linfático de la próstata. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para realizar la clase. Saben que cualquier duda pueden consultarnos por el CITEP o por Instagram. Muchísimas gracias.